Hey, qué tranza bandita, los saluda su amigo y servidor Intiwan y el día de hoy les traigo el capítulo 2 de este podcast donde hoy hablaremos de venganzas de ex y cosas que ver con los exparejas amigos. Es un capítulo muy interesante, espero les guste. Sin más comencemos. Mi exnovia me dijo que me alejara de ella porque ella me hacía mal y a los 2 días ella ya estaba con su ex. Yo había estado saliendo con una chica con la cual me enamoré y pues empezamos a conversar, nos hicimos novios. Pero un día me bloqueó de la nada, no supe de ella y nada por el estilo. A los 2 días después me escribe que me bloqueó porque no quería que la molestaran ya que tuvo un problema en su casa, y cuando ella me lo estaba comentando yo estuve hablando con mis padres y cuando le respondí ella me dijo que no importaba y se molestó, y cuando me habló me dijo exactamente eso, que ella me necesitaba y que yo no le puse importancia. Yo le expliqué el por qué no le había hablado, pero aún así siguió molesta. Al otro día me escribió que iba a eliminar sus redes sociales por los problemas que tiene y me escribió que me alejara de ella. Exco había salido con su ex, que habían pasado cosas y se dio cuenta que estaba enamorada de él. Todavía me partió el alma saber eso, entonces fui con su mamá y le expliqué el por qué ya no seguía con ella y ella me dijo que estaba bien, que entendía cómo me sentía. En este punto es bueno aclarar que yo tenía el permiso de la mamá para ser novio de ella. Como a la hora después me escribió que me odiaba y que me iba a arrepentir de haber ido a hablar a su casa, yo solo le dije que estaba bien, que esperaba el momento para que lo hiciera, y me dijo que ni ella y ni su ex querían saber de mí. Luego me escribió diciendo que dijo todo eso excu solo quería que yo me alejara de ella y que todo era mentira, pero que me odia por haber ido a hablar con su mamá. Algo que me duele saber es que todo lo que me dijo es mentira, ya que no ha eliminado sus redes sociales y aún está en contacto con su ex. ¿Estuvo bien que haya ido a hablar con su mamá o fue una exageración, ya que la mamá sabía lo de nosotros? La lección de un amor perdido. El día en que dejé atrás a mi ex y recuperé mi dignidad, conocí a Iván en secundaria. Desde el primer día, había algo en ella que me hacía sentir vivo. Nos entendíamos sin palabras. Éramos los mejores amigos y compartíamos todo. Pasábamos horas hablando de cualquier cosa, compartiendo chistes y secretos. Con el tiempo, me di cuenta de que mis sentimientos iban más allá de una simple amistad. No podía evitarlo, estaba completamente enamorado de ella. Y lo más increíble es que sentía que ella también me veía de la misma manera. Un día, por temas de salud, tuve que faltar a clases. Cuando volví, me encontré con una escena que me dejó incómodo. Ivane estaba riendo y bromeando con su amigo Emi. Sentí un pinchazo de celos, pero lo dejé pasar. Haciendo una broma para disimular, le dije, ay, ya me estás engañando, pero, para mi sorpresa, su reacción fue distinta a la que esperaba. En vez de reír, se distanció. Las semanas siguientes apenas hablamos, y su actitud fría me dejó perplejo. Con las vacaciones encima, me llené de valor y le mandé un mensaje, decidido a recuperar nuestra amistad. Fue en esa conversación donde mi mundo dio un giro inesperado. Ivane me confesó que estaba enamorada de mí. No lo podía creer. Las mariposas en el estómago me impidieron responder de inmediato, pero finalmente le dije que yo también la amaba. Empezamos una relación que se convirtió en el centro de mi vida. Durante las vacaciones, intercambiamos mensajes llenos de cariño, y cada palabra de ella me hacía sentir el chico más afortunado del mundo. Todo parecía perfecto, hasta que vi en sus redes algo que me dolió profundamente. Emi, su amigo, la llamaba mi niña hermosa. Intenté no darle importancia, pero los celos y la inseguridad crecían en mí. Cuando le comenté sobre cómo me sentía, Ivane simplemente se rió y me dijo que no era para tanto. Pensé que tal vez era un tema de confianza, y decidí dejarlo pasar. Pero un día, ella y Emi me propusieron algo que me destrozó. Con una sonrisa que ahora recuerdo como cruel, sugirieron que intentáramos una relación poliamorosa. No podía creerlo. Mi rostro cambió, y las lágrimas comenzaron a correr antes de que pudiera detenerlas. Con la voz temblorosa, le dije a Ivane que la amaba demasiado como para compartirla con alguien más. Los dos se rieron y me dijeron que solo era una broma, como si no entendieran que acababan de destrozarme. Me sentí tan humillado que decidí alejarme de mi teléfono y de todo por un día. Pero a la mañana siguiente, Ivane me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo. 3 días antes de que comenzaran las clases,
decidió romper conmigo, dejándome en la miseria emocional. Las vacaciones terminaron y volver a la escuela fue una tortura. Durante una semana, ambos nos evitamos. Hasta que, un día, ella se acercó y me entregó un ramo con mi personaje favorito de caricatura y una carta. Al abrirla, sentí que todo el dolor de los días anteriores desaparecía. Me pedía que intentáramos de nuevo, y no pude evitar las lágrimas. Lloré de alegría, convencido de que esta vez sería diferente. Le preparé una carta y un regalo especial en señal de nuestro nuevo comienzo. Volvimos a ser pareja y, aunque los días a su lado me hacían sentir completo, algo en ella no estaba bien. Apenas nos veíamos y las conversaciones eran superficiales, breves. Cada abrazo se sentía incompleto. Entonces, el golpe final llegó. Un día, revisando sus redes, vi una publicación donde le decía a un chico, a quien llamaré Limón, que se casara con ella. Mis peores miedos se hicieron realidad en ese instante. La confronté, esperando que me explicara, que me diera alguna razón que me permitiera entender, pero, en lugar de disculparse, me dijo que estaba exagerando, que mis celos habían arruinado todo. Me bloqueó y terminó conmigo otra vez. Esta vez, me juré a mí mismo que no volvería a caer. Las semanas siguientes fueron horribles, pero lentamente encontré la fuerza para seguir adelante. Me concentré en mis estudios, me enfoqué en mejorar como persona, y, finalmente, encontré a alguien más. Una chica que me trataba con cariño y respeto, alguien que me valoraba por quien era. Todo parecía ir bien, hasta que Ivane decidió reaparecer en mi vida. Primero, comenzaron a llegar dibujos de mis personajes favoritos. Luego, algunos peluches. Al principio, no les presté mucha atención, pero luego empecé a notar que eran obsequios cuidadosamente seleccionados, pensados para tocar cada parte sensible de mí. Era obvio que venían de Ivane. La confusión me invadió. ¿Por qué volvía ahora, cuando yo estaba finalmente logrando superarla? Decidí escribirle un mensaje. Le propuse que fuéramos amigos, para aliviar la tensión y porque, en el fondo, había una parte de mí que aún se aferraba a lo que fuimos. Su respuesta fue una carta. En ella, Ivane confesaba que aún me amaba, que su relación con Limón había terminado, y que había comprendido que yo era el amor de su vida. Finalmente, me pidió vernos en persona. Dudé, pero acepté. Al encontrarnos, ella se mostró más vulnerable que nunca. Comenzó a llorar, diciéndome que había cometido errores y que me quería de vuelta en su vida. Durante un instante, mis antiguos sentimientos volvieron a florecer. Parte de mí quería decirle que sí, que lo intentáramos una vez más, pero algo en su actitud me hacía sentir que no estaba allí por amor genuino, sino por el vacío que Limón había dejado al irse. Su mirada, más que arrepentida, parecía desesperada. De repente, todo cobró sentido. Ella no me amaba, simplemente me necesitaba como un refugio temporal. En ese momento, mis sentimientos se aclararon. La miré con una serenidad que nunca había sentido antes y le dije, Ivane, yo también te quise mucho, más de lo que alguna vez te diste cuenta. Pero ya no soy esa persona que puedes dejar y tomar cuando te apetezca. Durante años, fui tu segundo plato, el chico que estaba allí cuando nadie más lo estaba. Pero hoy, finalmente entiendo que merezco algo mejor, merezco a alguien que no juegue con mis sentimientos. Ella intentó justificar sus errores, pero no la dejé. La abracé una última vez y susurré en su oído, gracias por las lecciones. Me enseñaste a no aceptar menos de lo que valgo. Te deseo lo mejor, pero mi camino va en otra dirección. La dejé allí, con una mezcla de sorpresa y lágrimas en los ojos. Mientras me alejaba, sentí una libertad que nunca había conocido. Comprendí que, al decirle adiós, no solo cerraba un capítulo de mi vida, sino que también recuperaba la dignidad que había perdido en todos esos años de dolor y dependencia emocional. Con cada paso que daba, el peso de aquella relación tóxica desaparecía. Ese día, entendí el verdadero valor del amor propio, y con esa fuerza, decidí caminar hacia un futuro en el que no necesitaría a nadie para sentirme completo. Mi exnovia de la adolescencia me busca y no era lo que esperaba. Todo comenzó cuando tenía unos 12 o 13 años y mi familia decidió cambiarme de colegio. Al principio fue difícil, adaptarse a un nuevo lugar nunca es sencillo,
y más cuando eres un adolescente con todas las inseguridades y ansiedades de esa etapa. Sin embargo, en medio de mi incertidumbre, conocí a una chica que rápidamente llamó mi atención. Era nueva también, igual que yo, y eso nos daba algo en común. No es la protagonista de esta historia, pero fue gracias a ella que conocí a Alejandra. Le cambiaré el nombre por privacidad. A esa edad, uno no entiende bien lo que significa el amor, pero las emociones están a flor de piel, y cualquier nueva amistad puede convertirse en algo más. Me animé a hablarle a esta primera chica y, en el proceso, conocí a su amiga Alejandra. Ella era la chica tímida, siempre escondida tras la sombra de su mejor amiga, y con una personalidad reservada que contrastaba con la mía. Yo era más extrovertido en esos tiempos, y de alguna manera, su silencio me intrigaba. Me hacía sentir que, tal vez, yo era el único con quien se sentía cómoda. Empezamos a hablar, poco a poco, entre clases y en los recreos, y eventualmente surgió una conexión entre nosotros, esa química inexplicable que aparece en la adolescencia y que en ese momento me hacía pensar que era algo especial, algo casi mágico. Alejandra y yo nos hicimos novios. Claro, era una relación de niños, de esas donde las mayores aventuras son sostenerse de la mano cuando nadie está mirando o intercambiar miradas furtivas en los pasillos. Pero para mí, en ese momento, era real. Ella me hacía sentir especial, como si hubiera alguien que realmente entendía quién era. Yo era el charlatán, y ella, la tímida, pero esa dinámica funcionaba. De hecho, diría que era lo que más me gustaba de nosotros. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Los padres de Alejandra se enteraron de nuestro noviazgo, y aunque hoy en día lo veo como algo completamente inofensivo, en ese entonces se armó un verdadero drama. Sus padres se pusieron furiosos y decidieron que la única forma de protegerla era cambiarla de colegio. De un día para otro, ella desapareció de mi vida. Intentamos mantener el contacto, con cartas y llamadas en secreto, pero para unos adolescentes era difícil sostener algo así a distancia. Mis padres tampoco lo entendían, y muchas veces me decían que estaba obsesionado, que dejara el tema. Al final, no pudimos sostener la relación, y poco a poco, cada uno tomó su camino. Fue mi primer desamor, una experiencia que no se olvida fácilmente. Con el tiempo, fui cambiando. Conocí a otras personas y tuve relaciones que me hicieron madurar, o endurecerme, dependiendo de cómo se vea. De hecho, puedo decir que mi experiencia con Alejandra dejó una marca profunda en mi forma de ver las relaciones. La extroversión y energía que antes me caracterizaban se desvanecieron con los años. Empecé a convertirme en una persona más cerrada, menos confiada, y ese cambio fue tan natural que casi no me di cuenta hasta mucho después. Años más tarde, recuerdo haber conocido a otras dos chicas que, en su momento, pensé que me ayudarían a dejar atrás lo que pasó con Alejandra. Sin embargo, aquellas relaciones también terminaron siendo difíciles, y a medida que avanzaba en la adolescencia, mi vida tomó un giro inesperado. Empecé a experimentar con cosas que me alejaron aún más de aquel yo del pasado, perdí peso drásticamente, mi actitud se volvió más apática, y en algún momento incluso empecé a consumir drogas. Mirando atrás, creo que fue una forma de escapar de la confusión y el dolor que no había sabido gestionar desde que era un adolescente. Entonces, un día, cuando ya había dejado ese pasado bastante atrás, Alejandra reapareció. Habían pasado años sin saber nada de ella, y de repente me llegó un mensaje suyo, tan inesperado como intrigante. Me dijo que le gustaría ponerse al día, saber qué había sido de mí y revivir nuestra amistad. No voy a mentir, leer su mensaje me hizo recordar muchas cosas. Fue como si, por un momento, aquella época de mi vida que tanto había tratado de olvidar volviera a mí de golpe. Acepté verla, pensando que tal vez los dos habíamos cambiado lo suficiente como para que las cosas fueran diferentes. Quedamos para una cita, y cuando la vi, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras caídas y, en algún punto, casi sin darnos cuenta, nos besamos. Fue un momento intenso, como si el pasado y el presente se hubieran mezclado, pero al regresar a casa, algo se sentía extraño.
Las dudas empezaron a surgir en mi mente, porque ahora, ¿por qué volver después de todo este tiempo? ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? Me puse a pensar en la vida de Alejandra, en lo poco que sabía de ella. Al día siguiente, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, busqué información sobre ella en redes sociales y me enteré de que había tenido una relación con otra mujer. No era algo que me molestara, pero despertó en mí más preguntas. ¿Qué había pasado en su vida que la había traído de vuelta a mí? Poco después, volvimos a vernos, y esta vez fue más allá de una simple conversación o un beso. Ella vino a mi casa, y aquella noche compartimos algo más. Sin embargo, en el fondo, algo me seguía incomodando. No sentí la conexión que había imaginado, el clic que había esperado. Fue como si esa chispa que creía recordar nunca hubiera existido. Aquel ideal de primera novia se desmoronó y, en su lugar, vi a una persona desconocida, alguien que tal vez había cambiado tanto como yo, pero en direcciones diferentes. Después de esa noche, nuestras conversaciones se volvieron distantes. Pasamos de hablar con entusiasmo a mantener conversaciones frías y vacías. Intenté varias veces retomar esa magia que creía haber sentido, pero no fue posible. Todo se sentía forzado, como si ambos intentáramos revivir algo que ya no tenía razón de ser. Finalmente, dejé de escribirle. No hubo despedidas ni explicaciones, solo el silencio que, en el fondo, ambos sabíamos que era inevitable. Meses después, en momentos de soledad, me pregunto si hice mal en darle una segunda oportunidad. A veces, en noches de reflexión, me siento culpable, pensando en si fui injusto al dejarla ir sin una última conversación. ¿Debería haberle explicado mis sentimientos? Tal vez, pero, al mismo tiempo, hay una paz extraña en saber que hice lo que mi corazón dictaba en ese momento. A veces creo que Alejandra era una especie de prueba, una oportunidad para enfrentar mi propio pasado y darme cuenta de que el yo que había sido con ella ya no existía. Alejandra fue mi primer amor, sí, pero también fue una ilusión de algo que yo ya no era. Y hoy, aunque queda un sabor agridulce, sé que no podía forzar algo que solo vivía en mis recuerdos. Entonces, gente de Reddit, ¿qué piensan de todo esto? ¿Fui egoísta al terminar así? ¿O simplemente era algo que ambos necesitábamos para seguir adelante? Quizá a veces lo mejor sea dejar el pasado donde pertenece, en el recuerdo. Agradecería mucho sus opiniones y consejos. Mi esposa infiel perdió el control cuando me negué a firmar el certificado de nacimiento del hijo fruto de su aventura hace unos meses. Mi vida cambió de la manera más dolorosa e inesperada. Mi esposa, con quien llevaba 10 años de matrimonio, me confesó una infidelidad. No fue una confesión voluntaria, claro, sino porque estaba embarazada y ya no podía ocultarlo. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Ella me aseguró que lo amaba, que había sido solo un error y que podíamos arreglarlo. Pero la realidad era aún peor, el bebé que esperaba no era mío. Pasé semanas en shock, tratando de digerir lo que había ocurrido. Estábamos en medio de una tormenta emocional, pero no dije nada definitivo. Intenté mantener la cabeza fría, buscando consejo en amigos, en un terapeuta, pero, sobre todo, en mí mismo. No quería tomar decisiones apresuradas. Durante ese tiempo, me distancié de mi esposa emocionalmente, aunque intentamos mantener una convivencia civilizada. Actualización número 1. El nacimiento del bebé y la primera confrontación el día del nacimiento del bebé llegó. Mi esposa insistió en que la acompañara al hospital, y aunque me dolió en el alma, fui. Estaba allí, observando desde lejos, como un espectador de una vida que ya no me pertenecía. Cuando el bebé nació, no sentí ninguna conexión. Lo miré, y aunque sé que no es su culpa, simplemente no podía fingir ser el padre. Entonces, llegó el momento crítico. Mi esposa, con una sonrisa que parecía forzada, me pasó los papeles y me pidió que firmara el certificado de nacimiento. Estaba tan fuera de lugar, tan surrealista, que por un segundo pensé que era una broma. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que no lo haría. No podía mentir de esa manera. Su rostro cambió en un instante. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, y finalmente, enojo. ¿Cómo puedes hacerme esto?, me gritó en la sala de maternidad. Somos una familia. No,
Tú destruiste nuestra familia, le respondí, tratando de mantenerme firme. No soy el padre, y no voy a fingir serlo. Ese día, ella perdió el control, me acusó de egoísta, de no tener corazón, de abandonar a un niño inocente. Su enfado parecía más una mezcla de miedo y desesperación. No era por el bebé, era porque la mentira que había construido se desmoronaba frente a ella. Actualización número 2. Las amenazas y la guerra legal. Después de aquella discusión en el hospital, la situación solo empeoró. Pasaron unos días de silencio en los que pensé que quizá estaba asimilando lo ocurrido, pero estaba equivocado. Mi esposa volvió a la carga, esta vez con amenazas. Me dijo que si no firmaba el certificado de nacimiento, iba a hacerme la vida imposible. Empezó a hablar de contarle a todo el mundo que había abandonado a mi hijo, de arruinar mi reputación, e incluso insinuó que podría perder mi trabajo. Estaba desesperada. Comencé a consultar con abogados para ver cómo proceder. No sabía hasta dónde era capaz de llegar, pero no iba a dejar que me manipulara. Las amenazas continuaron durante semanas. Ella incluso apareció en mi trabajo un día, haciéndome una escena en la puerta del edificio. Me di cuenta de que el divorcio era inevitable, así que, aunque me dolió profundamente, presenté los papeles. Ahí fue donde la guerra legal comenzó. Mi esposa, en lugar de aceptar su culpa, se volvió más vengativa. Intentó quedarse con todo, la casa, el coche, los ahorros, e incluso llegó a exigir manutención. Lo más ridículo de todo era que, aunque el niño no era mío, exigía que pagara por él. Afortunadamente, los abogados y las pruebas genéticas estaban de mi lado. Actualización número 3. La aparición inesperada del amante en una de las audiencias de divorcio. Algo completamente inesperado ocurrió, apareció el amante de mi esposa. Pensé que había desaparecido para siempre, pero no. Resulta que él también estaba casado y su esposa se había enterado del embarazo y de la infidelidad. Su vida estaba en ruinas, y había regresado para intentar recuperar a mi esposa. Lo más sorprendente fue que ella estaba dispuesta a perdonarlo. Mientras estábamos en medio de la audiencia, vi cómo se sonreían en secreto. Parecía una escena de una telenovela barata, pero era mi vida. Ya no había vuelta atrás. Mi esposa había pasado de querer salvar nuestro matrimonio a intentar construir una nueva vida con su amante, todo mientras trataba de manipularme para que me hiciera cargo de un hijo que no era mío. Actualización número 4. La desesperación de mi esposa. Unos días después de aquella audiencia, mi esposa apareció en la casa donde me estaba quedando temporalmente. Pero esta vez no estaba sola, traía al bebé en brazos. Estaba llorando, me decía que mirara al niño, que era inocente, que no merecía esto. Insistía en que si solo lo sostenía, me daría cuenta de que debíamos ser una familia. En ese momento, entendí que ya no estaba luchando por el niño ni por mí, luchaba por evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Le dije una vez más que no iba a firmar el certificado de nacimiento y que no podíamos seguir con esta farsa. Su mirada cambió de súplica a rabia en segundos, pero se fue sin decir una palabra. Actualización número 5. El giro inesperado. Unas semanas después, recibí una carta del hospital. Mi esposa había falsificado mi firma en el certificado de nacimiento. Oficialmente, según los documentos, yo era el padre del niño. Sentí una mezcla de incredulidad y furia. Llamé inmediatamente a mi abogado y presentamos una demanda en su contra por falsificación de documentos. El día del juicio final llegó, y ahí, frente al juez, mi esposa no tuvo más opción que confesar. Admitió que había falsificado mi firma porque no sabía qué más hacer. Su amante la había abandonado definitivamente, y ahora estaba completamente sola, con un bebé que, al parecer, nadie quería asumir. El juez fue implacable, la sancionaron por falsificación, perdió cualquier posibilidad de reclamar bienes o pensión, y la humillación pública fue evidente. Pero aquí viene el giro que nunca esperé. Mientras toda esta locura sucedía, recibí una carta del amante de mi esposa. Él también había sido engañado. Resulta que mi esposa le había dicho que estaba embarazada antes de que comenzaran su aventura. Lo había manipulado igual que a mí. El bebé ni siquiera era suyo. Había estado mintiendo desde el principio. La verdadera paternidad del niño seguía siendo un misterio, y probablemente siempre lo sería. Final fuera de lo común. Una vez que firmé los papeles del divorcio,
corté todo contacto con mi ex esposa. Ella terminó completamente sola, y su reputación destrozada. Mientras tanto, retomé mi vida. Lo más sorprendente llegó meses después. Recibí una llamada de la esposa del amante. Había dejado a su esposo y, de alguna manera, terminó buscándome. Irónicamente, ella y yo comenzamos a salir. Quizás ambos encontramos una especie de consuelo en el dolor compartido. A veces, la vida te lleva por caminos extraños. Nunca imaginé que terminaría así, pero aquí estoy, más fuerte y con una lección muy clara: nunca dejaré que nadie vuelva a manipularme de esa manera. Mi esposa quería un matrimonio abierto, pero se arrepintió cuando sus hermanas empezaron a coquetear conmigo. Todo comenzó de manera inocente. Mi esposa, Carla, y yo llevábamos 5 años casados. Como cualquier pareja, habíamos pasado por altibajos, pero siempre pensé que éramos sólidos. Sin embargo, hace unos 6 meses, Carla comenzó a hablar de algo que nunca esperé escuchar: la idea de abrir nuestro matrimonio. Al principio, lo tomé como una broma. Pensé que tal vez estaba siendo influenciada por algunas historias o artículos que había leído en línea, pero no era una broma. Carla me dijo que había estado reflexionando sobre nuestra relación, que aunque me amaba profundamente, sentía que algo faltaba. No es que esté aburrida contigo, me aseguró, es solo que tengo curiosidad, quiero explorar otras cosas, otras personas, sin perder lo que tenemos. Sus palabras me dejaron helado. Nunca había imaginado que ella se sentiría así. Nuestra vida sexual era buena, o eso creía, y nuestras conversaciones siempre habían sido honestas. Entonces, ¿por qué sentía la necesidad de buscar fuera? Por semanas, esa conversación fue como una sombra en nuestra relación. No podía dejar de pensar en ello. Carla no presionó demasiado, pero el tema seguía apareciendo en nuestras pláticas, como un rumor que no podía ignorar. Finalmente, un día, decidí que necesitábamos hablar en serio al respecto. Nos sentamos una noche después de cenar y, aunque mis instintos me gritaban que no lo hiciera, acepté tener una conversación abierta sobre lo que ella quería. Fue entonces cuando todo comenzó a tomar una forma más tangible. Carla me explicó que había leído sobre el concepto de matrimonios abiertos, y que muchas parejas reportaban ser más felices, más seguras y, sobre todo, más honestas después de abrirse a otras personas. No quiero perderte, me dijo, con una voz temblorosa, pero tampoco quiero vivir sintiendo que me estoy perdiendo algo. La idea me destrozaba, pero parte de mí, quizá la parte que quería evitar conflictos o que no quería perder a Carla, se convenció de que, tal vez, podría funcionar. Después de todo, si ella seguía conmigo y se sentía más feliz, ¿no valdría la pena intentarlo? Así que, contra todas mis reservas, accedí. Decidimos establecer algunas reglas. Lo principal era que debíamos ser completamente honestos el uno con el otro. Nada de secretos, nada de mentiras. Si alguno de los dos empezaba a verse con alguien, debíamos hablarlo de inmediato. También acordamos que ninguna de nuestras aventuras podía involucrar a amigos cercanos o familiares. Mantener todo separado de nuestro círculo social parecía una manera lógica de evitar problemas mayores. Las primeras semanas fueron extrañas, por decirlo menos. Carla fue la primera en lanzarse. Descargó varias aplicaciones de citas y rápidamente comenzó a chatear con gente nueva. Las primeras noches que salió fueron especialmente difíciles para mí. Me quedaba en casa, intentando no imaginar qué estaba haciendo o con quién. Intentaba distraerme con el trabajo, videojuegos, o incluso saliendo con amigos, pero no importaba lo que hiciera, mi mente siempre volvía a ella. Finalmente, después de unas semanas, Carla me contó sobre alguien con quien había empezado a verse regularmente. Su nombre era Diego, un tipo al que había conocido en una de esas aplicaciones. Me sentí incómodo, pero traté de no mostrarlo. Era parte del trato, ¿no? Ella había sido honesta conmigo, como acordamos. Así que intenté actuar como si no me afectara. Pero la verdad es que me estaba matando por dentro. Con el tiempo, Carla y Diego se vieron con más frecuencia. Yo, por otro lado, no había hecho ningún esfuerzo real por explorar mi libertad. Supongo que, en el fondo, no quería. Pensé que si simplemente esperaba, Carla se daría cuenta de que esto no era lo que necesitaba.
pero mientras más la veía salir con otros hombres, más me di cuenta de que, tal vez, era yo quien estaba equivocado. Un día, mis amigos me invitaron a una fiesta. Decidí ir para despejarme, aunque la idea de socializar no me atraía mucho. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría todo. La fiesta era una de esas reuniones donde conoces a algunas personas y a otras no tanto. Lo interesante fue que entre los invitados estaban las hermanas de Carla, Sara y Laura. Siempre me había llevado bien con ellas. No éramos cercanos, pero las veía en las reuniones familiares y siempre intercambiábamos bromas. Sara fue la primera en acercarse esa noche. Comenzamos a hablar de cosas triviales al principio, pero rápidamente la conversación tomó un tono más personal. Así que, Carla y tú tienen un matrimonio abierto ahora, ¿no?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Me sentí incómodo al instante. No era algo que quisiera discutir con su hermana, pero ella siguió presionando. Debe ser raro, ¿no?, ver a tu esposa con otros hombres. No supe cómo responder, así que simplemente me reí nerviosamente. Fue entonces cuando noté que Sara no estaba siendo simplemente curiosa. Había algo más en su tono, algo que no me había percatado antes. Luego, Laura se unió a la conversación, y de repente me encontré rodeado por las dos hermanas de Carla, ambas riéndose y haciendo comentarios insinuantes. Al principio pensé que solo estaban bromeando, pero cuando Sara colocó su mano en mi brazo, entendí que la situación iba mucho más allá de una simple broma. Intenté cambiar el tema, pero ellas no cedían. Bueno, si Carla puede estar con otros, tú también deberías, ¿no?, me dijo Laura, mirándome de una manera que nunca había visto antes. El ambiente se volvió incómodo rápidamente, pero antes de que pudiera alejarme, noté algo por el rabillo del ojo. Carla había llegado a la fiesta sin que me hubiera dado cuenta, y estaba parada a unos metros de distancia, observando todo. La expresión en su rostro lo decía todo. Era una mezcla de ira, sorpresa y, tal vez, algo más, celos. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo estalló. Carla me confrontó inmediatamente, acusándome de haber coqueteado con sus hermanas. Intenté explicarle lo que realmente había sucedido, que ellas fueron las que comenzaron a coquetear conmigo y que yo nunca les había dado pie para nada. Pero Carla no lo veía así. Estaba furiosa, y por primera vez desde que iniciamos todo esto, su actitud cambió por completo. Durante las siguientes semanas, Carla se mostró distante y fría. Ya no salía tanto con Diego, ni con nadie más. Algo en ella había cambiado, y no tardó en confesarme que se sentía profundamente incómoda con lo que había pasado entre sus hermanas y yo. Me dijo que nunca había pensado que el matrimonio abierto llegaría a afectar nuestra relación de esa manera. No esperaba sentirse celosa, y mucho menos por sus propias hermanas. Lo que vino después fue aún más complicado. Mientras Carla luchaba con sus emociones, yo también me encontraba en una encrucijada. Había comenzado a disfrutar de mi nueva libertad, no porque estuviera buscando a otras personas, sino porque me había dado cuenta de que la relación que tenía con Carla ya no era lo que yo pensaba. El matrimonio abierto había revelado grietas en nuestra relación que no podían ser ignoradas. Finalmente, la presión fue demasiada. Un día, Carla me confesó que quería cerrar el matrimonio de nuevo. Dijo que todo había sido un error, que nunca debimos haber tomado esa decisión. Me pidió que volviéramos a ser como antes, pero ya era demasiado tarde. Para ese momento, yo había comenzado a replantearme lo que realmente quería en una relación, y lamentablemente, me di cuenta de que ya no era Carla. Actualización 1. Nos separamos poco después de esa conversación. Irónicamente, Carla fue la que inició todo esto, pero al final, fui yo quien decidió que ya no podía seguir adelante. Nos divorciamos en términos relativamente amistosos, aunque la relación con sus hermanas se rompió por completo. Nunca supe si Carla les contó lo que había pasado en la fiesta, pero lo cierto es que desde entonces no he tenido contacto con ellas. Actualización 2. Desde nuestro divorcio, Carla ha intentado acercarse a mí varias veces. Parece que se arrepiente profundamente de haber sugerido el matrimonio abierto, pero la verdad es que no puedo volver atrás. Lo que más me sorprende es que, ahora que estoy solo, me siento más en paz conmigo mismo. No necesito una relación abierta, pero tampoco necesito una relación que me haga sentir incompleto.
aprendí que, a veces, el verdadero problema no es la falta de libertad, sino la falta de conexión real con la persona que tienes al lado. Mi novia exigió revisar mi teléfono y no encontró nada. Cuando le pedí ver el suyo, se negó. Llevábamos 2 años juntos. Al principio, Clara era todo lo que había soñado. Divertida, cariñosa, y sobre todo, siempre abierta conmigo. No había secretos entre nosotros, o al menos, eso era lo que yo creía. En algún momento, sin darme cuenta, la dinámica comenzó a cambiar. Clara empezó a volverse más demandante, desconfiada y controladora. Todo comenzó con pequeños comentarios sobre lo mucho que usaba mi teléfono. Decía cosas como ¿con quién hablas tanto? O porque siempre estás en línea. Pensé que eran inseguridades pasajeras, pero un día, mientras estábamos viendo una película, me soltó la bomba: quiero revisar tu teléfono. Me tomó por sorpresa. Nunca habíamos llegado a ese nivel de desconfianza, pero accedí. Le di mi teléfono sin dudarlo. No tenía nada que ocultar, y pensé que si veía que todo estaba limpio, se calmaría. Clara revisó cada mensaje, cada red social, cada aplicación. Luego de unos largos minutos, me devolvió el teléfono y simplemente dijo: está bien. Sin embargo, cuando le pedí ver el suyo por reciprocidad, su actitud cambió drásticamente. Clara me miró como si hubiera cruzado una línea invisible. No, eso es una invasión a mi privacidad, fue todo lo que dijo. Insistí un poco más, pero su respuesta fue siempre la misma. Se negó. Actualización 1, primeras señales. La situación no mejoró después de ese episodio. De hecho, las cosas empeoraron. Clara se volvió más reservada con su teléfono. Lo llevaba consigo a todas partes y siempre lo tenía boca abajo. Ya no lo dejaba a la vista como antes, y aunque trataba de actuar normal, algo en su comportamiento me hacía sospechar que estaba ocultando algo. Comencé a preguntarme si había cometido un error al no insistir más en revisar su teléfono aquella primera vez. La relación empezó a deteriorarse. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo andaba mal. Ya no confiaba en ella de la misma forma, pero, a pesar de mis dudas, no quería saltar a conclusiones sin pruebas. Actualización 2. Descubrimiento inesperado. Un mes después de esa primera discusión, decidí que ya no podía vivir con esa incertidumbre. Una noche, Clara se quedó dormida después de una fiesta en casa de unos amigos. Sabía que era mi única oportunidad para averiguar la verdad sin confrontarla directamente. Me acerqué a su teléfono, lo tomé con cuidado y, aprovechando que conocía su código, lo desbloqueé. Empecé a revisar sus mensajes y aplicaciones. Al principio, todo parecía normal, pero luego encontré una conversación con alguien llamado Luisa. Inmediatamente me di cuenta de que algo no estaba bien. Los mensajes eran demasiado afectuosos, con emojis de corazones y bromas privadas. No era el tipo de conversación que tendría con una amiga. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién era esta, Luisa? Algo me decía que había más en esta historia. Decidí profundizar en el chat y ahí fue cuando todo encajó. Las bromas, el estilo de escribir, reconocí el tono. Luisa no era una mujer, sino mi mejor amigo, Daniel. Actualización 3. Traición doble. Daniel y yo éramos inseparables desde la universidad. Nos habíamos apoyado en los momentos más difíciles, e incluso él había estado presente cuando Clara y yo comenzamos nuestra relación. Jamás imaginé que podría hacerme algo así, pero ahí estaba, en los mensajes, la prueba de que Clara y Daniel estaban teniendo una aventura. Lo peor de todo era que los mensajes no solo revelaban una traición emocional, sino también una económica. Uno de los mensajes más recientes de Daniel decía: sigue sacándole dinero, es un tonto, mientras pague por todo, nosotros estaremos bien. Me estaban usando. Clara, quien recientemente me había pedido ayuda para algunos gastos personales, en realidad estaba sacándome dinero para financiar su relación con Daniel. Actualización 4. Confrontación y desesperación. Al día siguiente, no pude contener más el dolor y la rabia. Confronté a Clara directamente, mostrándole las pruebas. Al principio, trató de negarlo, pero cuando le mostré el mensaje de Daniel, no tuvo más opción que admitir la verdad. Entre lágrimas, me confesó que todo había comenzado como una confusión y que no sabía cómo detenerlo.
pero no me detuve ahí. Llamé a Daniel. Le dije que sabía todo y que quería verlo cara a cara. Él, en un intento patético de disculparse, me pidió que lo entendiera. Fue solo una tontería, amigo. No significaba nada, me dijo. Nada significaba nada. Mi novia y mi mejor amigo me habían traicionado, y no solo eso, sino que se habían aprovechado de mí económicamente. Era imposible de procesar. Actualización 5, plan de venganza. No terminé con Clara de inmediato. Decidí que si ellos habían jugado conmigo, yo también jugaría. Así que fingí perdonar a Clara. Le dije que entendía, que todos cometemos errores y que estaba dispuesto a trabajar en nuestra relación. Mientras tanto, en secreto, planeé algo mucho más grande. Quería que tanto Clara como Daniel sintieran lo mismo que yo había sentido: humillación, dolor, traición. Organicé una gran cena en nuestra casa, invitando a todos nuestros amigos y familiares, incluyendo a Daniel. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Actualización 6, la revelación pública. La cena comenzó como cualquier otra. Todos estaban conversando y riendo, sin saber que esa noche sería el final de muchas relaciones. Esperé el momento adecuado, y luego tomé la palabra. Me levanté, brindé por la amistad y el amor, y luego cambié el tono por completo. Miré directamente a Clara y a Daniel y les pedí que se levantaran. Hay algo que todos necesitan saber, dije mientras la habitación caía en un silencio incómodo. Procedí a contar cada detalle de su traición frente a todos. Los rostros de Clara y Daniel se tornaron pálidos. Clara intentó interrumpirme, pero le dije que tenía que asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Finalmente, les revelé a todos los mensajes que había encontrado, incluyendo el que Daniel le enviaba a Clara diciéndole que me siguiera sacando dinero. La expresión de todos los presentes era de puro asombro y repugnancia. Clara rompió en llanto, y Daniel no supo qué hacer más que marcharse en silencio, humillado. Actualización 7, el giro final. Después de la cena, terminé oficialmente con Clara. Me mudé de nuestra casa y comencé a recuperar mi vida. Pero el karma no tardó en alcanzarlos. Unos meses después, me enteré por amigos mutuos que Clara y Daniel intentaron seguir juntos, pero el ciclo de traiciones no terminó ahí. Daniel también le fue infiel a Clara con otra mujer, y la dejó destrozada. Al final, ambos obtuvieron lo que merecían. La traición, el engaño y el dolor que me causaron los atraparon de vuelta. Y yo, aunque herido, me alejé sabiendo que había logrado algo mejor: mi libertad y la justicia que tanto buscaba. Mi prometida me fue infiel con el esposo de mi hermana, ahora están juntos, pero ella me busca de nuevo. Primer post: es difícil escribir esto, pero necesito sacarlo. Llamémosla Claudia, mi prometida, la mujer con la que pensé que compartiría toda mi vida. Hace 6 meses descubrí algo que jamás me hubiera imaginado: me estaba engañando, y no con cualquiera. Me engañó con Luis, el esposo de mi hermana. Mi mundo se vino abajo en un instante. Mi prometida, la mujer que conocía desde hace años, me traicionó de la manera más cruel, y no solo eso, sino que lo hizo con alguien a quien también consideraba parte de mi familia. Ver a Claudia y a Luis juntos fue una bofetada que aún no logro superar. Después de eso, ambos desaparecieron de nuestras vidas. Claudia dejó de hablarme y comenzó una relación formal con Luis, mientras mi hermana quedó devastada, cayendo en una depresión profunda. Nuestra familia se rompió en pedazos. Pasaron 6 meses. A duras penas he logrado mantenerme de pie. Entre el trabajo y las pocas amistades que aún me rodean, estoy tratando de reconstruir mi vida. Y entonces, hace unos días, Claudia apareció. Después de todo este tiempo, me buscó, dijo que necesitaba hablar conmigo. Me enteré de que Luis la dejó por otra mujer. ¿En serio? Después de todo lo que me hizo, ahora ella está siendo traicionada. Y lo más surrealista, vino a mí buscando consuelo. ¿Qué debo hacer? Parte de mí quiere ignorarla, decirle que se lo merece por lo que me hizo, pero, lo admito, aún tengo sentimientos encontrados. ¿Cómo puede alguien seguir queriendo a quien le rompió el corazón de esa manera? Actualización número 1. Quiero agradecerles a todos por los comentarios y consejos. Muchos de ustedes dijeron que no debería ni pensar en darle una segunda oportunidad a Claudia, y es algo que también he estado considerando. Sin embargo, necesitaba respuestas, así que decidí verla.
Nos encontramos en un lugar que solíamos frecuentar cuando estábamos juntos. Fue incómodo al principio, pero ella comenzó a llorar de inmediato. Claudia me contó que Luis la dejó por otra mujer después de prometerle todo, una casa, una vida juntos, un futuro. Se suponía que iban a formar una nueva vida juntos después de lo que pasó con mi hermana. Pero ahora, él está con alguien más, y ella se siente perdida. Me dijo que se arrepiente de lo que hizo, que se dio cuenta de que yo siempre fui quien realmente la amaba, y que cometió el peor error de su vida al dejarme. Lo que más me desconcertó fue cuando dijo que no tenía a nadie más. Me miró con una mezcla de tristeza y desesperación, como si yo fuera su último recurso. Y aquí estoy, preguntándome si realmente ha cambiado o si simplemente está buscando consuelo porque no tiene a dónde ir. Me siento dividido. ¿Debería creerle? Aún no le he dicho nada a mi hermana. Me temo que esto podría hacerle más daño, pero no sé si debería ocultarle algo tan importante. Actualización número 2. Decidí hablar con mi hermana. No quería que lo supiera por otras personas o que lo descubriera de alguna forma inesperada. Cuando se lo dije, su reacción me sorprendió. Ella ya no siente nada por Luis. Me confesó que había estado trabajando mucho en sí misma y que, aunque la traición le dolió en su momento, ya no le afecta de la misma manera. Sin embargo, cuando le mencioné que Claudia me buscó, su rostro cambió. ¿De verdad vas a considerar volver con alguien que te destruyó de esa manera?, me preguntó. Ella me advirtió que la gente no cambia tan fácilmente, y me recordó lo mucho que sufrí por su culpa. Sus palabras me dejaron pensando. Tal vez Claudia está jugando el mismo juego, buscando su propio beneficio. A pesar de todo, Claudia sigue mandándome mensajes. Quiere volver a verme. Y ahora, como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, Luis también me contactó. Quiere reunirse para hablar. Actualización número 3. Finalmente acepté reunirme con Luis. Me citó en un parque, y fue una conversación surrealista. Luis, el hombre que destrozó la vida de mi hermana y la mía, estaba ahí frente a mí, pidiéndome disculpas. Me dijo que todo fue un error, que en realidad nunca quiso estar con Claudia de verdad. Lo que me confesó me dejó helado. Me dijo que mi hermana, antes de que todo esto sucediera, lo había engañado con su exnovio, y que toda su relación con Claudia había sido solo una venganza para lastimarla. Sí, leíste bien. Luis usó a Claudia para vengarse de mi hermana. La aventura no fue más que un arma en su guerra personal contra ella. Lo más enfermizo es que Claudia no sabía nada de esto. Ella pensaba que él la amaba de verdad, que habían dejado todo atrás por estar juntos. Me quedé sin palabras. Cuando confronté a Claudia con esta información, se derrumbó por completo. Me rogó que la perdonara, me dijo que no sabía nada de lo que Luis había planeado y que solo quería estar conmigo. Pero en ese momento, todo se volvió claro para mí. Ni Luis ni Claudia eran personas de confianza. Ambos habían jugado con la vida de los demás sin importar las consecuencias. He decidido cortar todo contacto con ambos. No puedo perdonar lo que hicieron, ni a mi hermana ni a mí. Al final, creo que lo mejor que puedo hacer es empezar de nuevo, sin ninguna de esas personas en mi vida. Mi hermana y yo estamos más unidos que nunca, y aunque ha sido un camino doloroso, siento que finalmente estoy avanzando. Lo más irónico, Luis y Claudia siguen viéndose de vez en cuando, pero ninguno confía ya en el otro. Están solos, atrapados en sus propias mentiras. Y yo, estoy listo para dejarlo todo atrás. Estas son las historias del día de hoy. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente.